En el video de hoy, vamos a explorar la dieta de un campesino medieval. Este video no está patrocinado por HelloFresh. Bienvenidos a Locura Medieval. Durante la Edad Media, la gente común llevaba un estilo de vida muy duro y físicamente exigente. Eran siervos en el fondo del sistema feudal y tenían que jurar un juramento en la Biblia para servir y obedecer a su señor local. Muchos campesinos trabajaban como agricultores para los señores que poseían los campos, y debido a la naturaleza de la agricultura, ciertas tareas tenían que realizarse en un momento específico del año. No solo tenían que trabajar en su propia tierra, sino que también estaban obligados a trabajar en la tierra de la iglesia de forma gratuita. Este era un uso muy inconveniente de su valioso tiempo, que podría ser mejor empleado en proporcionar alimentos y dinero para sus propias familias. El control ejercido por la iglesia era tal que las personas tenían miedo de cometer cualquier pecado que pudiera ofender a Dios y les impidiera entrar al cielo. Además, los campesinos tenían que pagar 1/10 de lo que ganaban a la iglesia, ya sea en dinero o en bienes. Este último solía ser el caso porque el dinero era escaso. Los campesinos generalmente pagaban en semillas, y esto causaba grandes dificultades, dejando a la familia con escasez para sembrar los campos el año siguiente. Los diezmos de la iglesia se guardaban en grandes graneros de diezmo. Lamentablemente, mucho del grano que se almacenaba sería comido por ratas o arruinado por su orina y excremento. En 1395, el historiador y poeta francés Jean Froissart describió a la nobleza como teniendo un gran poder sobre los siervos, de modo que eran, cito, como regla general, los bosques eran propiedad de los nobles locales o incluso del rey, por lo que cualquier persona sorprendida cazando ilegalmente sería severamente castigada. No solo los campesinos criaban animales. La mayoría de las familias medievales mantenían gallinas, ovejas y vacas para proporcionar huevos, lana y productos lácteos. Los huevos eran tan apreciados que rara vez se mataba a las gallinas por su carne. Los animales domesticados como el ganado y las ovejas no podían alimentarse por sí mismos durante el invierno, por lo que se criaban y se sacrificaban al comienzo de los meses más fríos. Las piezas de carne se salaban o se ahumaban para conservarlas y alimentar a la familia hasta la primavera. Muchas casas tenían un gancho en la chimenea para ahumar carne. En la Alta Edad Media, la mayoría de los campesinos vivían en casas de cerámica con estructura de madera, con pocos muebles y paja cubriendo el suelo. Dormir y cocinar se realizaba en la misma habitación. Cualquier animal tenía que ser llevado a la casa durante la noche. Osos y lobos todavía deambulaban por el campo inglés en ese momento y podrían robar fácilmente pollos, cerdos o una vaca, lo que sería desastroso para la familia. Dejado solo afuera, un animal podría perderse o ser robado por otras personas. Estaban protegidos dentro de la casa, pero esto crearía condiciones insalubres, ya que los animales no habrían sido entrenados para vivir en casa, y también llevarían pulgas y ácaros. Las camas eran simples colchones rellenos de paja y habrían atraído todo tipo de alimañas y bichos. Los propios campesinos habrían estado infestados de piojos. Las casas no tendrían agua corriente ni baños. Cualquier desecho humano se recogería en un cubo y se tiraría a la calle o se llevaría al cuerpo de agua más cercano. Desafortunadamente, este mismo río o estanque también proporcionaría agua para lavar y cocinar. La carne más comúnmente consumida era la de res, ya que se consideraba demasiado vulgar para la nobleza. Muchas familias más pobres mantenían una vaca, que sería sacrificada una vez que fuera demasiado vieja para ordeñar. Aquellas partes que no se comían se utilizaban para otros artículos esenciales. La piel podría convertirse en cuero y los huesos podrían convertirse en utensilios como agujas para coser, sujetadores o incluso armas. Los cerdos eran otro animal preferido por las familias campesinas, ya que necesitaban mucho menos cuidado. Podían encontrarse prácticamente en todas partes en la Europa medieval. También podían buscar su propio alimento, incluso en las calles de la ciudad, y también podían defenderse de cualquier depredador que se acercara, como los zorros. Cuando se sacrificaba, todas las partes del cerdo se utilizaban para la comida,
Junto con la grasa y los cereales, la sangre se utilizaba para hacer morcillas. Los intestinos se utilizaban para la tripa de las salchichas. Incluso las patas podían ser utilizadas para hacer gelatina. El tocino y el jamón duraban mucho tiempo una vez que se habían curado o encurtido, por lo que se convirtieron en la carne básica para los campesinos durante los meses de invierno. En los pueblos y ciudades, no muchos tenían su propia cocina, por lo que necesitaban comprar comida preparada de los comerciantes callejeros, aunque diferente a las comidas preparadas de hoy. La carne de res se utilizaba como relleno para pasteles y otros alimentos, al igual que el cerdo. Las familias campesinas también podrían tener ovejas. Podrían usar la leche ovina, comerciar o vender lana regularmente, y consumir el cordero cuando las ovejas envejecieran demasiado para ser útiles. Después de la conquista normanda en 1066, cualquier animal de caza pertenecía a los nobles. Los cazadores furtivos podían ser ejecutados, por lo que atrapar ciervos y jabalíes solo era una opción para los campesinos más valientes. Sin embargo, se permitía la caza de conejos y liebres, y estos serían atrapados en trampas dejadas por todo el campo. La nobleza domesticó conejos en la temprana Edad Media. Se criaban para carne y se mantenían en grandes corrales, llamados madrigueras. En mediados del siglo XIII, Enrique III de Inglaterra sirvió 500 liebres y 200 conejos en un festín de Navidad. Como regla, la carne era un lujo para las personas más pobres de la Alta Edad Media y rara vez se comía. Sus alimentos básicos eran el pan y los cereales. Durante el siglo IX, casi 3/4 de la dieta de las personas se basaba en cebada, avena y centeno. También vale la pena mencionar que después de la devastación de la peste negra en 1353, la población de Europa fue devastada. Alrededor de 200 millones de personas murieron. Esto generó una población reducida, permitiendo mayor disponibilidad de comida. En este momento, incluso los pobres podían permitirse comer carne. Los libros de recetas de la Edad Media sugieren que, a diferencia de la gente más pobre, la nobleza estaba comiendo una serie de platos extraños, como gatos asados, cisnes y pavos reales. Los erizos se servían en pastelería o salsa cameline. Esta salsa, hecha con pan, vino y especias, era tan popular que se podía comprar ya preparada de los comerciantes en París durante el siglo XIV. Los cisnes eran especialmente apreciados como plato de banquete, y sus entrañas a menudo se picaban antes de mezclarse con pan, vinagre, jengibre y sangre. Otra receta sugiere que el ave debería ser asada y luego revestida en su piel y plumas antes del servicio. ¡Ñam! Se podría pescar en arroyos y ríos si el señor del feudo lo permitiera. La nobleza prefería la carne al pescado, por lo que esto solía ser el caso. Por supuesto, aquellos campesinos que vivían junto al mar tenían la suerte de poder pescar sin tener que obtener permiso. Los ríos y lagos del interior estaban llenos de peces en la Edad Media. El pescado salado y los arenques encurtidos eran los pescados más comunes consumidos en la Europa medieval, así como el caballa, el arenque, las anguilas y las lampreas. Este horrendo pez parásito se consideraba un manjar y se comía en días en los que no se permitía la carne. Se dice que el rey Enrique I de Inglaterra, que gobernó durante el siglo X, murió debido a un exceso de indulgencia con las lampreas. Todo lo que no se comía durante el verano se conservaba listo para el invierno. El bacalao también se secaba y salaba. Este pescado de reserva todavía se produce en el norte de Noruega e Islandia hoy día. Se consumía tanto pescado salado en la dieta medieval que se hacían salsas para hacerlos más apetitosos. La mayoría tenía una base de vino o vinagre en lugar de crema o leche, y contenía muchas hierbas y especias. El cristianismo tuvo una gran influencia sobre lo que la gente podía comer y cuándo podían comerlo. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica unificó Europa políticamente y dominó la vida medieval. Incluso afectaron los hábitos alimenticios de las personas. Todos creían en Dios, el cielo y el infierno, ya fueran un rey o el más humilde campesino del pueblo. Seguir las reglas de la Iglesia era la única forma de una persona para asegurarse un lugar en el cielo. La ley católica sancionaba días oficiales de ayuno para purificar y disciplinar a los fieles. Para el siglo X, esto sucedía 3 días a la semana los miércoles, viernes y sábados.
Se prohibía comer antes de las 3 de la tarde durante 3 días. En la Alta Edad Media, este horario se trasladó hasta después de las oraciones de la tarde. El período de Cuaresma es un momento importante y solemne en el calendario eclesiástico. Conduce hasta la Pascua y el dolor de la crucifixión. Dura 40 días y noches desde el miércoles de ceniza hasta el día antes del domingo de Pascua, conocido como Sábado Santo. Muchas personas aún renuncian a cosas por la Cuaresma incluso hoy, como el alcohol o el chocolate. Durante el período medieval tardío, la Cuaresma duraba 46 días porque también incluía 6 domingos. La Cuaresma era un momento particularmente duro para el campesino medieval que tenía un trabajo físico como la agricultura, porque el ayuno se prolongaba durante tanto tiempo. No se permitía carne durante el período y también se prohibían la leche, los productos lácteos y los huevos. Esto usualmente implicaba una monótona dieta de pescado salado por más de un mes. En lugar de 2 o 3 comidas al día, el día de ayuno solo tenía una y generalmente consistía en una porción normal de pan y verduras, o a veces solo pan. El miércoles de ceniza y el viernes santo no se permitía comida en absoluto. Las únicas personas exentas de ayunar eran los niños, los ancianos, los mendigos y los peregrinos. Independientemente de la riqueza o el estatus, el pan era la base de la dieta medieval y era un alimento básico para todos. Las personas más pobres consumían pan moreno. De hecho, cuanto más oscuro era el pan, más probable era que fueras pobre. Era más tiempo consumiendo y por lo tanto más caro producir harina blanca. El trigo se utilizaba para hacer el pan más fino, el centeno producía un pan marrón mucho más oscuro, y la avena o cebada se cultivaban en áreas más frías y húmedas como Inglaterra. A menudo los cultivos fallaban y habría malas cosechas, por lo que el grano se complementaría con otros ingredientes. Se añadirían guisantes y frijoles o incluso bellotas para hacer pan de caballo cuando escaseaba el grano. Era comestible pero no apetecible. Aunque en los asentamientos más grandes, había más opciones para las personas más pobres con pan blanco disponible, así como panecillos de trigo e incluso wastel, que era de alta calidad, hecho con harina muy fina y más parecido a un pastel que a un pan. Alrededor del año 1400 probablemente podrías comprar unas 3 o 4 hogazas por un penique. La masa sin levadura producía un pan indigesto y pesado, por lo que se hacía bastante delgado y se utilizaba como plato. Estos platos se llamaban trincheras. Una vez empapado en salsa o jugo, el plato de pan también se comía. Durante los banquetes en hogares nobles, estas trincheras se hacían con pan moreno de 3 días cortado por la mitad. Las rebanadas se vaciaban en el centro para que pudieran contener carne recién matada y verduras. Existe evidencia histórica contradictoria de que estas trincheras se comían con la comida o se daban a los pobres después de que los comensales habían terminado con ellas. Un ingrediente a menudo utilizado en la elaboración del pan y como ingrediente de cocina era la cerveza. La mayoría de las personas bebían cerveza, sidra o hidromiel como acompañamiento con la comida. Contrario a la creencia popular, también bebían agua si tenían una buena fuente limpia como un río o arroyo. El agua de lluvia y la nieve se recolectaban en barriles. Se encontrarían y accederían a los arroyos subterráneos cavando un pozo, y los arroyos de montaña también se usarían no solo para beber y lavar, sino también para regar jardines y llenar abrevaderos para animales. En pueblos y ciudades donde era menos probable el acceso a agua fresca, se podría beber cerveza ligera, especialmente por niños y sirvientes porque contenía una cantidad menor de alcohol que otras cervezas. A veces se aromatizaría con frambuesas si se podían encontrar. La cerveza se hacía de cebada u otros granos con hierbas mezcladas para dar sabor. También había otras variantes. Se añadía leche caliente para hacer cerveza Poisset, y una cerveza de hidromiel más cara conocida como Braggart se hacía usando miel y especias. El sidra se hacía empapando manzanas en agua y dejándolas fermentar. El hidromiel era particularmente popular en la Irlanda medieval después de la introducción de la apicultura en el siglo V. A veces se infusionaba con avellanas para mejorar aún más el sabor. La cerveza se bebía por una variedad de razones. Ganarse la vida en ese tiempo era laborioso.
No solo se necesitaba la cerveza para reemplazar los líquidos perdidos por el sudor, sino también para proporcionar las calorías necesarias para un trabajo tan enérgico. Era barato hacerlo en casa y lo más importante es que ayudaba a aumentar la moral en un momento en que la vida era dura y corta. ¿Cuán poco ha cambiado? La cerveza se habría bebido desde aproximadamente los 5 años de edad y durante el siglo XIII, la mayoría de los adultos beberían aproximadamente 1 galón de cerveza por día. El cultivo de alimentos era muy importante para los campesinos medievales. Las verduras y hierbas eran una parte esencial de su dieta. De hecho, la palabra verdura rara vez se usaba durante la Edad Media. Las hierbas, raíces y plantas verdes se referían colectivamente como hierbas. Las hierbas, como las conocemos ahora, se usaban extensivamente durante la Edad Media. Eran fáciles y económicas de cultivar y hacían que gran parte de la comida insípida, consumida por una familia pobre, fuera mucho más sabrosa e interesante, ya que solo los ricos podían permitirse las especias caras. Aunque los nobles comían con gusto cebollas, puerros y ajo, consideraban que cualquier otro vegetal solo era apto para alimentar a los pobres y no muy nutritivo. Esto se debía a que los vegetales secos eran consumidos exclusivamente por los monjes cuando estaban en ayuno bajo votos de abstinencia. El pan de cebada también se les daba a los monjes durante un periodo de tiempo determinado como castigo por faltas disciplinarias. Se comían verduras de raíz como zanahorias y chiribías, así como varios tipos de frijol. Las coles eran populares y había muchas variedades, incluyendo la col de Pascua y la de cabeza de manzana. Se evitaban las lentejas si era posible, ya que se pensaba que causaban una inflamación interna, afectaban la vista y provocaban pesadillas. También se decía que el pepino era desagradable porque se pensaba que los franceses que lo comían regularmente estaban constantemente sujetos a fiebres. Nunca se comían frutas y verduras crudas, ya que se pensaba que esto causaba enfermedades. Un libro de cocina de 1500 le dice al chef que, cito, «Cuidado con las ensaladas verdes y las frutas crudas, porque harán enfermar a tu maestro». Por lo tanto, las verduras generalmente se servían en un guiso o sopa, y la fruta se cocinaba y conservaba en miel o se horneaba en pasteles. Manzanas, peras y membrillos crecían salvajes. El membrillo era una fruta muy útil que se podía cocer a fuego lento y convertir en un tipo de mermelada o usar como condimento para la carne. En los bosques se podían encontrar cerezas silvestres, fresas, frambuesas y grosellas rojas. Además de buscar bayas, también se podían encontrar otros alimentos en los bosques, como nueces, hongos y miel silvestre. En las regiones montañosas de Italia y Francia, los campesinos buscaban castañas, que se convirtieron en una parte importante de su dieta. Tanto los ricos como los pobres comían un plato llamado potaje. Era la forma más simple y barata de cocina y era un tipo temprano de sopa. El campesino promedio poseería una olla de barro que podrían colocar en las cenizas calientes de su fuego o un caldero de hierro fundido que podrían colgar sobre él. Verduras como el apio, la col, los puerros o los guisantes se picarían y se echarían en la olla. Se agregarían hierbas frescas como el romero, el perejil, la salvia o el tomillo para dar sabor, así como cualquier carne que estuviera disponible. Estos ingredientes se cocinarían a fuego lento en un caldo de agua o cerveza y se dejarían cocinar. Un potaje más costoso y espeso sería consumido por la nobleza, conocido como un mortru. El potaje de los campesinos solía ser bastante delgado, tenía menos valor nutricional y también era menos saciante. La leche que se bebía durante este tiempo provenía de vacas, ovejas o cabras. A diferencia de hoy, la leche fresca generalmente no estaba disponible porque no había forma de evitar que la leche se agriara. Por lo tanto, la mayoría de las personas pobres bebían suero de leche fermentado que quedaba del proceso de batido de mantequilla o suero de la fabricación de queso. Los trabajadores a menudo comían un queso de leche duro con pan. Por lo tanto, para concluir, se acepta comúnmente que los campesinos medievales vivían con una dieta de carnes asadas y sobras hechas de gachas delgadas. Parece que esto simplemente no es cierto. De hecho, muchos podían acceder a una variedad de alimentos saludables mediante la pesca, la agricultura y la recolección. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Por favor, dale me gusta y comenta si disfrutaste el video y suscríbete si quieres seguir nuestros videos semanales. Y como